Hoy vamos a platicar de algunos estudios de laboratorio que recomendamos y que sobre todo tienen mucho que ver con la parte nutricional. Sí, a mí me atrae bastante el tema por esa polaridad que existe, esa diferencia que existe en lo que normalmente se pone como normalidad en ciertos valores y cómo en el deporte es otro mundo. O sea, es algo, lo que es normal en un contexto clínico aquí es completamente diferente y sobre todo también dependiendo de la etapa deportiva. El tema aquí es que no porque tengas un valor alterado de manera aislada significa que ya tengas una enfermedad. Un valor en el cual dentro de los rangos, porque normalmente los estudios de laboratorio te ponen rangos de cuánto es normal y cuánto es anormal o cuánto es más alto, que a lo mejor es bajo según esos estándares o alto según esos estándares, pero realmente por algún motivo en particular tus valores, o sea, ya basándonos en la individualidad de cada persona o cómo funciona tu metabolismo, para ti esos valores entran dentro de una categoría normal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de nutrición favorito. El día de hoy, como en cada capítulo, estoy acompañada de Roberto. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. De nada. Un gusto tenerte con nosotros. Sí, me sentí ahí como invitado. Ya sé. No, pero tú eres presentador también. Lo sé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, pues lista para platicar. La verdad es que este tema me gusta mucho, el que vamos a ver el día de hoy. Digo, ya pudieron haber visto en el título, porque es un tema que es temido por muchos nutriólogos, sobre todo cuando lo estás estudiando, porque a lo mejor no tiene como tal, tiene muchas vertientes médicas. Sí. Pero que si lo sabes utilizar y si lo sabes interpretar, realmente te ayuda mucho con tus pacientes. Claro. Tanto para medir progresos como para explicarles, pues, cómo se desarrolla a lo mejor su enfermedad o, por ejemplo, en tu caso, cómo influye el deporte en este tipo de estudios de laboratorio. Sí, a mí me atrae bastante el tema por esa polaridad que existe, esa diferencia que existe en lo que normalmente se pone como normalidad en ciertos valores y cómo en el deporte es otro mundo. O sea, es algo, lo que es normal en un contexto clínico aquí es completamente diferente y sobre todo también dependiendo de la etapa deportiva. O sea, también nos dice mucho eso de cómo se comporta en general el humano, bioquímicamente hablando, en situaciones de ejercicio. Entonces también por eso me gusta bastante. Está muy padre. De hecho, dándoles un poquito más de contexto, hoy vamos a platicar de algunos estudios de laboratorio que recomendamos y que sobre todo tienen mucho que ver con la parte nutricional, que generalmente son estudios que yo les llamaría la canasta básica de los laboratorios, que si te haces algún chequeo general o es muy común que se pidan, o sea, cuando se sospecha de algo. Entonces, hoy vamos a explicarles un poquito qué significan y cómo qué función o qué relación tienen con la alimentación. Entonces, claro. Y vamos a hablar un poquito también, como mencioné, del contexto de la nutrición deportiva, o sea, porque sí, se presta mucha interpretación. Sí, es que hay muchos muy comunes. O sea, si te hablo a la gran mayoría de las personas, a lo mejor cuando se les habla de glucosa, triglicéridos, colesterol, ya tienen más o menos una idea de es bueno, es malo, está bien que esté en ciertos rangos, porque ya han tenido algún tipo de experiencia, o sea, claro. Se han hecho eventualmente ciertos estudios, etcétera. Entonces, más o menos se tienen una idea. Pero pues esa idea, como bien dices, puede ser mal diagnosticada, mal autodiagnosticada muchas veces por las personas. También. O ahorita, pues precisamente, o sea, es muy sencillo abrir Google y escribir qué significa que tengo tal valor y ya te anda dando un diagnóstico que nada que ver. 5 minutos de vida, ya. Exactamente. Sí. Por lo menos sí. Sí, por eso también dijimos, hay que hacer un capítulo de esto. Creo que es algo importante de comunicarle a las personas a ver, o sea, yo creo que un mensaje que sí queremos que se quede muy claro es que los estudios de laboratorio son estudios en sangre, hay estudios que son de imagen, que son distintos, o sea, eso sí también es importante aclarar. Y el otro punto es que siempre están sujetos a interpretación, o sea, si ustedes por alguna razón en el seguro les hicieron un estudio, no porque vean todo bien, digan, pues tengo todo bien, o sea, ya no significa, tienes que ser interpretado ya sea por tu médico, por tu nutriólogo, por alguien del sector médico que más o menos te oriente, o sea. O al contrario, que inclusive haya algún valor, ahorita lo mencionas, sí, pero que haya un valor en el cual dentro de los rangos, porque normalmente los estudios de laboratorio te ponen rangos de cuánto es normal y cuánto es anormal o cuánto es más alto, que a lo mejor es bajo según esos estándares o alto según esos estándares, pero realmente por algún motivo en particular
tus valores, o sea, ya basándonos en la individualidad de cada persona o cómo funciona tu metabolismo, para ti esos valores entran dentro de una categoría normal y no es un problema. Entonces, para eso sí necesitas mucho la asesoría de un profesional o varios profesionales. No, incluso varios. A mí me ha pasado muy comúnmente, sobre todo con pacientes adultos mayores, con los rangos de glucosa. Quieren caer en ciertos rangos y ya les explico que pues es normal, sobre todo aquellos que tienen algún diagnóstico de diabetes, que los rangos sean un poco más flexibles. Claro. Y el llevarlos al rango a lo mejor que ellos quieren o que la población en general entiende que es donde debería de estar, pues sería contraproducente. Y a veces es muy difícil para los pacientes entender esto porque pues no tienen a lo mejor todo el back teórico y demás, pero explicándoles eso ya se sienten más tranquilos, o sea, porque sí es bien importante, ¿no, hombre? Cada historia que uno ve detrás de... Oye, pero bueno, vamos a empezar con uno de los primeros, que yo creo que conocido en el gremio como biometría hemática, a lo mejor algunos lo conocen. Ajá, la VH. Este es un estudio que nos dice mucho a los nutriólogos. Vamos a ver ahí la parte de posiblemente algún tipo de anemia. Existen diferentes tipos de anemia, alguna infección que esté por ahí presente. También nos puede dar indicios, las plaquetas también nos hablan de indicios de alguna deficiencia de una vitamina, que en este caso es la vitamina K. También nos da ahí como alguna pista de algún temita de coagulación, o sea, todo eso es importante para nosotros. En un contexto deportivo, a ver, ¿a ti qué te ha tocado ver, Roberto? Es que es muy normal que los valores de hemoglobina, de hierro, se vayan a ver reflejados en descenso, sobre todo en ciertas etapas del atleta. Muy aislado, sobre todo en mujeres. Ahí es donde es bien común que los valores en ciertos casos, en ciertos escenarios, sean bajos. Hay veces en que, de hecho, este es un valor así como que pilar de evaluar en una atleta, en una atleta femenina, porque sí tienden a tener consecuencias muy severas. Digo, este detalle, además de decirlo, y creo que se puede relacionar muy bien en lo clínico, en mujeres por tema de sangrado, por tema del periodo menstrual, puede ser un poquito más el riesgo de anemia, entre otros factores. Pero imagínense ese contexto, más una constante actividad física y una constante demanda energética, tiende a haber todavía de manera más común deficiencias aquí o valores alterados en descenso, que sea área de oportunidad de mejora. Casi, de verdad, desgraciadamente, es algo que ya esperas. O sea, sabes que si le vas a pedir un estudio de laboratorio a una atleta de alto rendimiento, va a aparecer con valores de hemoglobina bajos. Es desgraciadamente un estándar. O sea, ya lo esperas. Entonces, claro, es algo que definitivamente con la dieta pues se trata de mejorar. Entre otros estándares, porque les digo, nada más es nutricional este apartado, tiene que ver mucho con el tema de qué ejercicio que estén haciendo, la intensidad que estén haciendo, hasta el estrés tiene que ver en esta variable. Claro. Sin embargo, sí es algo que diría que, o sea, desgraciadamente casi siempre vas a ver ese descenso. Y pues sí, es de atenuar, 100%. No, y como quiera es una variable que se tiene que estar observando, aunque como dices tú, es una tendencia. No quiere decir que no... que no es nada al respecto o que lo estás vigilando constantemente. Si es algo que constantemente... Si acaso tienes tú un poquito ya la expectativa de que en ciertas etapas, por ejemplo, cuando están en el pico más alto quizá de demanda energética, bajo el entrenamiento, inclusive en una etapa competitiva, pues vayan a salir valores considerablemente más altos, que ahí es otro tema, es cuando no vale mucho la pena pedir estudios por lo mismo, porque pues ahí para qué, o sea, a veces que muchas cosas van a estar muy alteradas, pero sí, vale la pena más que nada, sobre todo en periodos de preparación, estar logrando un balance o una estabilidad. Ok, y qué interesante esto que mencionas, incluso no sé si hay algún tipo como... me debes como mito social, o sea, o más bien dime tú si es un mito real o no, que dicen que, por ejemplo, las gimnastas tienen más tendencia o las que practican algo así como ballet, o sea, ¿realmente sí es verdad o no? No tanto? Yo encasillaría a cualquier atleta de alto rendimiento, o sea, cualquier deporte que precisamente conlleve seriedad. O sea, que se lo estén tomando muy en serio. Hace poco me tocó ver un caso muy similar con una clavadista y pues o sea, son clavados. No es otro deporte, vaya. Exacto. Por ejemplo, y fue el caso. O sea... Qué bueno que haces mención a eso, porque, o sea, justo pensaríamos que nada más
ciertos deportes van a entrar en esa categoría. Y de hecho hay un término, no sé si lo hayan escuchado, si tú lo has escuchado, el de la triada del atleta. Ah, sí, sí lo he escuchado. La triada del atleta femenino. Y es uno de los valores que se señalan mucho dentro del apartado bioquímico. O sea, saber que dentro de las deficiencias que puede tener una atleta femenina, en particular, de biometría hemática, aislando hemoglobina y hierro, es algo que va a ser una señal de sobreentrenamiento o de sobrefatiga. En general, la atleta, o sea, no nada más un deporte. No, qué bueno, ya todas las atletas femeninas que nos estén ahí por ahí viendo, háganse su biometría hemática. No, sí, no está de más. Nos pinta muy bien esa referencia. Y porque de verdad, digo, no sin hacer mucho hincapié en el rol que tiene el hierro, tan sencillo como el transporte de oxígeno a células musculares, que pues no tengo que hacer mucho hincapié a que es necesario o esencial para el rendimiento de ese proceso. A lo que voy es que si se logran estabilizar con tiempo esos valores, en temas de rendimiento deportivo... Sí, pues se va a mejorar un buen... 100%. Porque va a haber oxígeno. Aquí también, digo, desde una perspectiva clínica, sí me gustaría aclarar que no todas las anemias necesariamente están ligadas a algo nutricional. Eso es un mito que existe en la población, de que no, es que no estás comiendo la típica, come más frijoles combinados con limón para que mejore la absorción. Y no necesariamente, hay un buen de causas, o sea, realmente es una lista muy grande. Los hematólogos no me dejarán mentir, que son los que se encargan más de dar como esta pauta diagnóstica. Y realmente la biometría hemática nos da una pequeña pista. O sea, tenemos que hacer estudios extras para confirmar si el tipo de anemia es una deficiencia de hierro, o si es una deficiencia de vitamina B12, o si es por ácido fólico. Entonces, de primera instancia, es como una primera pista, le llamaría, que nos va a decir pues, si hay alguna alteración, y hay que investigar más a profundidad. Por eso también aquí hacemos mucho hincapié que realmente los nutriólogos no damos este tipo de diagnósticos. De hecho, siempre trabajamos mucho con los médicos, y cuando detectamos algo, ¿qué hacemos? Oye, ¿sabes qué? Ve con tu médico internista, ve con un hematólogo porque hay algo aquí que no me está gustando. Y pues ellos tienen que dar como que ahora sí el veredicto final de, ¿sabes qué? Sí tienes deficiencia por X o Y nutriente. O pasa mucho también que a veces cuando tenemos algún tipo de sangrado se puedan disminuir estos niveles, y no quiere decir que no estés comiendo bien. Me pasa mucho también con pacientes que están activos en quimioterapia o que tienen otras enfermedades, que es muy común que desarrollen anemia, y me dicen, es que no estoy comiendo bien, y ya les explico, es que no es por el alimento per se, es por el estrés que está generando en este caso el tratamiento, y ya les explico que son otros mecanismos que están involucrados. Y es importante como tener esto. Si vean todas las, o sea, ve como una gama. Mundo, Sí, o sea, y va a depender mucho de cada persona. Por eso hacemos hincapié en un principio de que alguien te interprete tus laboratorios. Sí, digo, dentro del lado deportivo, la mayoría de las veces sí es eso, una descompensación o un gasto energético excesivo, y por ende alguna deficiencia también de ciertos alimentos que no estén cubriendo. Normalmente es eso, y súmenle esa variable del estrés, que el atleta de alto rendimiento se la vive estresado. Sí, ya de lo quisieran ver así en términos súper sencillos, siempre acuérdense, biometría hemática es más sangre, es más anemia, infección. Así es como luego lo memorizaban, lo memoricé yo en mis tiempos. Y también así los pacientes luego de que ya sé que es... Y ya aíslas más o menos por dónde va el asunto. Exacto. Luego tenemos a la química sanguínea, que ahí es donde vemos ahora sí que la glucosa, el colesterol, algunas enzimas también ahí que tienen que ver con la parte hepática, función renal. O sea, haz de cuenta que nos hace un resumen muy a grandes rasgos de cómo está una persona a nivel metabólico. Ahí nos da unas muy buenas pistas. En tu caso, por ejemplo, Roberto, ¿qué tanto te sirve la química? O sea, realmente, ¿qué tanta variación ves en los valores? ¿Sí es parecido a lo que comentabas ahorita? Sí, sobre todo, bueno, quiero aquí hablar sobre todo de los que pueden tener un poquito más de relevancia. Dos de los que ahorita mencionaste. Ajá. Glucosa. Y bueno, creo que mencionaste también algo de lípidos. Sí. Muchas veces sí, corresponde también, de una fracción sería el perfil de lípidos, pero también el colesterol, sobre todo porque normalmente en una aparece colesterol y triglicéridos. Exacto, y aparece el colesterol total. Sí, bueno, eso sí. Hablo un poquito primero de ese. Colesterol total es precisamente el colesterol total. Hay varias moléculas de colesterol. Y muchas veces
hay una molécula en particular, o digo, es una etiqueta a lo mejor no tan correcta el ponerle colesterol bueno o colesterol malo a las moléculas de colesterol. Pero hay una que normalmente está elevada en atletas, o es normal que en las personas que hagan ejercicio esté alto ese valor de colesterol, que es el HDL. Es normal porque se corresponde a mover ciertas moléculas lipídicas a los tejidos para utilizarse como fuente de energía. Entonces, si estás tú demandando mucha producción de energía, es normal que ese valor esté alto. Por lo mismo, muchas veces el colesterol total también en muchos atletas lo está. Es normal o que esté rozando valores límite. Y pues muchas veces existe esa preocupación de por qué si hago tanto ejercicio tengo el colesterol alto. Pero muchas veces es eso. O sea, es el hecho de que está existiendo mucho transporte de colesterol y por ende el colesterol total en sangre esté alto. Pero no es un problema. Ya se aísla con... Ahorita vamos a hablar también del tema del perfil de lípidos. Ajá. Ya se aísla y se concluye que es por eso. Y con la glucosa también es todo un tema. Normalmente, o sea, vaya, bajo el escenario perfecto, es un atleta de alto rendimiento. Normalmente es alguna disciplina que sí conlleva un porcentaje de grasa saludable y por ende tienden a tener una composición corporal saludable. Y pónganle ustedes que también el atleta come súper bien. En ese escenario puede haber ciertas etapas, dependiendo también de su entrenamiento y cómo esté comiendo, que sí aparezca a lo mejor con glucosa de repente alta, sobre todo a lo mejor en un deporte de resistencia que conlleve el consumo elevado de carbohidratos. Digo, les pongo escenarios en los cuales muchos atletas, por ejemplo en ciclismo, todo lo que tenga que ver con resistencia y que sea por mucha etapa, por un periodo muy prolongado de tiempo, se llegan a consumir cantidades de carbohidratos inexplicables, o sea, de cómo le entra todo eso a un atleta, ¿no? Que la manera en que se consumen muchas veces es en azúcares simples, en bebidas hidratantes que tienen mucho azúcar, en geles hidratantes que también tienen mucho azúcar. Por ende, puede ser que sí, que si le haces una química sanguínea a un ciclista que se acaba de aventar 120 kilómetros, pues tras haber consumido mucha glucosa en el periodo de hidratación y de entrenamiento, aparezca un siguiente día con la glucosa elevadísima. Pero pues no es un problema, o sea, ahí tiene sentido. Ya tras que no está teniendo una consecuencia en los demás tejidos, ves que en etapas de a lo mejor entrenamiento, donde no están teniendo demandas tan altas, ya está un poquito más estable, pues entonces nunca fue un problema. Eso. Y ya también entran los demás, que ahorita creo que vamos a platicar también del índice OMA. Ajá. Ya la relación a cómo funciona la insulina con esa glucosa que está elevada. Si ese es el caso, pues nunca fue un problema. O sea, solo se elevó, de hecho, ya aquí relacionado a un contexto normal, pues muchas veces te recomiendan que, vas en ayunas primero a hacerte estos estudios para que no se alteren esos valores. Y muchas veces también te dicen que no se te ocurra cenarte, de un caso de un familiar que se comió un Snicker, creo, una noche antes de hacerlo. Ay, se me altera. No, sí, porque comió mucho azúcar previo, o sea, a lo que voy es que puede alterarse a corto plazo este valor. Exacto. Y ya por eso a lo mejor hacer un sesgo en la interpretación, pero pues por lo menos es importante conocer todos estos datos del paciente. Ahorita que mencionas este sesgo, recuerden que en los laboratorios solo es una parte, o sea, para que tú puedas decir o ahora sí que sacar un diagnóstico necesitas signos y síntomas y una historia clínica previa, o sea, de ejemplo, obviamente Roberto ya con su paciente pues ya hizo todo el análisis, oye, pues vengo de una competencia, ok, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que repitas el estudio en este periodo de tiempo también, o sea, es muy importante, porque también a veces los pacientes como que, bueno, ¿y en cuánto tiempo ya me va a salir normal? Y a ver, es como que, a ver, tienen cierta vida, entonces te tienes que esperar, en algunos lo puedes ver a los 3 meses, hay otros estudios que lo puedes ver al mes. Entonces, todo esto, o sea, realmente hay todo pues mucho conocimiento detrás de esto, porque sí tienes que conocer cada uno de los parámetros. Ahorita que mencionabas esto justo de la glucosa, en un contexto de una persona que a lo mejor no realiza tanta actividad física o que ya empezamos a ver algún tipo de alteración, es muy común que automáticamente me digan, ¿tengo diabetes? Y es como, a ver, no. O sea, hay puntos de corte que nos dan hasta, mira, a partir de aquí ya es prediabetes y a partir, si rebasas esta cantidad, ya se considera como tal diabetes, que la prediabetes pues la puedes corregir, o sea, ahora sí que puedes irte hacia atrás. La diabetes no, o sea, no, como tal no tiene cura. Bueno, que ahorita ya empezamos a ver pacientes con diabetes en remisión, así se le llama, pero pues son pacientes que obviamente cuidan mucho su salud y demás.
El tema aquí es que no porque tengas un valor alterado de manera aislada significa que ya tengas una enfermedad, ¿ok? Tenemos que contraponer, tenemos que ver. Hay, por ejemplo, valores que también se alteran, inclusive aunque no seas deportista de alto rendimiento, pero que hagas ejercicio. Sí. Se alteran. De hecho, también es una de las recomendaciones que no hagas ejercicio 24 horas antes, porque sobre todo enzimas hepáticas a veces se pueden llegar. Hay una ahorita que tocas ese tema que quiero señalar también antes de progresar. Más CPK, creatinfosfoquinasa, es el desglose de esas siglas. Esa enzima suele darse ese producto, el CPK, tras la demanda de mucho estrés o daño a tejidos. Por lógica, si haces ejercicio, se altera. Y si haces mucho ejercicio, se altera mucho. Y sí puede haber casos de o sea, es uno de los indicadores también de sobreentrenamiento, donde está excesivamente alto ese valor. Es muy normal que si el atleta tiene sobreentrenamiento, el CPK esté muy alto. Pero también es normal que siga estando alto. Sin embargo, el paciente, el atleta, no esté reportando ningún síntoma de sobreentrenamiento más allá. Porque pues meramente su cuerpo genera mucho desgaste, pero es un desgaste que no tiene una consecuencia realmente de sobreentrenamiento porque ya está adaptado. O sea, ya ese desgaste extra, y es a lo que voy. Aquí ya las pautas de cuando es mucho o es poco ya no le entran al atleta, ya se sale de ese parámetro. Sí. Entonces sí es alto en base a los valores estándares, pero ya para los niveles de demanda física que él tiene y desgaste muscular que tiene, ya no es importante. Ya el atleta es su propia referencia. Sí, exactamente. Como tal. Igual hay que agregar, o sea, que los puntos de corte van a ser distintos cuando se tiene una enfermedad activa. Ok, o sea, por ejemplo, es muy diferente a las metas que voy a tener con un paciente que tiene enfermedad renal en su creatinina, en sus niveles de BUN y urea y electrolitos, a un paciente que es sano. O sea, y esto es algo que, porque a veces quieren ver a fuerza como que es que ¿por qué no sale normal en el laboratorio? Es como que es que nunca te va a salir normal. O sea, tienes esta enfermedad. Esa conducta humana, es como el examen de por qué no tengo 10. O sea, exacto. No es así. Porque ya tienes una condición, o sea, en este caso. Ya tienes una característica que pues te aislamos, o sea, te ponemos otros parámetros. Sí, la verdad es que eso es muy importante, muchísima interpretación. O sea, realmente esto que estamos platicando ahorita requiere un juicio muy bueno. O sea, ahora sí que esto es un juicio que también vas adquiriendo con base en la experiencia. Sí, también en la teoría, pero que ya tú sabes, ya detectar, no, es que este paciente trae este valor alterado y ya empiezas como que a hilar. Incluso hemos detectado sobre todo, digo, a mí me ha pasado ya con las enfermedades como es la enfermedad renal, que hemos detectado con pacientes que ciertos alimentos elevan sus parámetros y demás, pero porque ya es algo muy de nicho. Aquí yo creo que de una vez, no sé si irnos al índice HOMA, ya aprovechando que estamos platicando un poquito de la glucosa. Hay otros estudios, de hecho he visto que está muy de moda ahora hablar de la resistencia a la insulina. Veo que bueno, o sea, me da mucho gusto que ya se une más en conversación. Cuando tú ves tus niveles de glucosa normales, aún así tú puedes ya tener un cierto grado de resistencia a la insulina, aunque tú veas tu glucosa normal. Y para eso se debe pedir un estudio extra, que en este caso es la insulina basal. De hecho, también necesitamos la glucosa en ayunas. O sea, este estudio que ya a lo mejor te realizaste también nos va a servir. Y por medio de una ecuación sacamos algo que se llama el índice HOMA, que nos habla de resistencia a la insulina. De hecho, también hay un índice HOMA que nos habla de las... ahora sí que de la parte del páncreas, de la parte de la función de las células beta del páncreas. Pero es ahora sí que es otra ecuación. Órale. O sea, hay dos. Ajá. Sí, hay dos, pero en este caso pues vamos con la resistencia a la insulina. Esto nos va a servir a nosotros para detectar si tú tienes a lo mejor ya una alteración en tu metabolismo y la glucosa, ¿ok? Que nos da ahora sí como que es un paso atrás y nos puede dar un valor más certero de si tienes o no una resistencia a la insulina. ¿En qué contexto recomendaríamos aplicarlo? Pues en un contexto que veamos un paciente que cumple con características para síndrome metabólico, es decir, una circunferencia de cintura alta, trae el colesterol alto, trae los triglicéridos altos, cierta adiposidad. Vimos que traía bien la glucosa, pero pues aún así como que no haría sentir que reporte sintomatología como es que estoy cansado,
ese tipo de cosas, es ahí donde a lo mejor se pediría ahora este estudio. Generalmente los que más he visto que lo piden son los endocrinólogos y los ginecólogos también ya empiezo a ver que son como que muy partidarios. Fíjate que a mí también me ha tocado trabajar con los médicos, sobre todo médicos del deporte o un médico que esté trabajando con algún atleta de alto rendimiento también. Porque es normal, recordar que el deporte de alto rendimiento no necesariamente es salud. Y hay muchos deportes que sí conllevan que inclusive ciertos tejidos del cuerpo estén en parámetros donde bajo un estándar de salud pues no son los correctos. Sí, por ejemplo, el powerlifting, la halterofilia, el lanzamiento de bala, el lanzamiento de martillo. En todos esos deportes, el atleta no necesariamente tiene un valor o un porcentaje de grasa bajo dentro de estándares bajos. Y sí puede haber, por esa consecuencia, escenarios de resistencia a la insulina. Y ahí es donde sí, o sea, lo ideal es que no. Porque sí tiene que ver mucho, Rodrigo, aunque no sea la meta el que tengan un porcentaje de grasa bajo, o en cierto estándar, sí interesa que el transporte de energía por la demanda energética que tienen en sus eventos, en el deporte que practican, se esté dando bien. Y pues ahí hay una correlación completa de cómo produce el humano energía. O sea, si la glucosa no está entrando a la célula donde debería estar. O sea, si la insulina tiene algún tipo de alteración o no está trabajando como debería, hay que recordar que ese es el rol de la insulina. Pues sí, puede haber una alteración también en el rendimiento deportivo. Entonces es algo que también puede suceder en ciertos deportes y se procura que no. No. Y también aquí totalmente está ligado con la cantidad de carbohidratos que está consumiendo en su dieta. O sea, también ahí, por ejemplo, a lo mejor es un deporte que no requiere tanto carbohidratos. Sí, y eso es algo que, eso es todo un tema. En el deporte también, todavía hasta la fecha, se sigue sobreestimando el gasto energético. Se confunde mucho con la percepción de fatiga. Estos deportes, por ejemplo, que les acabo de platicar, realmente no demandan tanta energía a partir de carbohidratos, sobre todo. Inclusive en sus entrenamientos no hay tanta producción de energía por el uso de carbohidratos. Y se suele por lo menos sobreestimar. O como se fatigan mucho, que es por otro motivo la fatiga, es más por un estímulo del sistema nervioso central excesivo, no necesariamente por usar mucho carbohidrato, mucha energía a partir de alimento. Se suele sobreestimar. Es muy normal esto en el deporte, desgraciadamente. No, hombre. No, y es muy común también una interpretación incorrecta. O sea, como dices tú, o sea, no porque hagas ejercicio quiere decir que no vas a tener todos estos factores alterados. Por eso hay que revisarlos. Y esto nos lleva, por ejemplo, a otro de los parámetros, que es un estudio extra que también generalmente se pide, que es el perfil de lípidos. Que ahorita platicaba justo Roberto que pues no solamente es ver el total, es ver cómo se desglosa, y justo el perfil de lípidos es eso, desglosar como, pues lo conocemos coloquialmente como el colesterol bueno, el colesterol malo, y ver cómo están esos rangos. O sea, lo ideal es que, pues, si traes un colesterol elevado, pues que de preferencia sea el colesterol bueno, ¿verdad? Ahí ya es como, tranquilo, pues no pasa nada, es normal. Pero si vemos que es el colesterol, en este caso el colesterol malo, incluso me ha llegado a pasar que su colesterol total está normal, pero su colesterol malo está elevado. ¿Y esto qué nos habla? Nos habla mucho de la calidad de los alimentos que consumimos. A lo mejor en cantidad, pues no nos excedemos como tal, pero sí en la calidad, mucho alimento empanizado, galletitas, este tipo de alimentos son los que tienden a tener este tipo de grasas. Sí, en general cualquier alimento ultraprocesado te brindaría esta calidad. Y bueno, también lo señalaría, la falta de ejercicio. O sea, sí existe les mencionaba que el colesterol bueno, el HDL, suele estar elevado, suele sobreestimularse cuando hay una demanda de energía. O sea, estás haciendo ejercicio. Y si no es el caso, pues no se descompensa. Sí, no. Realmente, o sea, sí está muy sujeto a interpretación, hay que ver qué está alterado. Hay otros parámetros que también nos dicen muchas cosas. De hecho, hay estudios que puedes meter más a profundidad. Existen enfermedades, hay tendencias, que son las hipercolesterolemias familiares, o sea que es algo genético. Muchas personas lo tienen y pocas indagan luego, o sea, dicen, es que no sé por qué es algo alterado en los triglicéridos o en el colesterol. Y es ahí luego donde ya me ha tocado uno que otro caso que detectamos estas hipercolesterolemias familiares. Pero pues es mucho el indagar, el atar cabos, hay mucho detrás de esto, la verdad.
Y otro estudio que también me gustaría que mencionaras, justo Roberto, porque sé que también se altera, es el perfil tiroideo, ¿no? Durante la temporada es común, sobre todo cuando están en esta fase de entrenamiento. Sí. Se puede llegar a alterar Sí, también. 100%. Y también, digo, la verdad es que no es tan común, salvo tengo una predisposición ya el atleta. Y bueno, muchos también hago un poquito más de hincapié en el atleta femenino, porque también es donde suele existir o puede haber un riesgo mayor de hipertiroidismo. Es relativamente común que salga alterado y por lo mismo en una etapa en la cual se puede ver muy alterado, no se suele pedir el estudio. O sea, es muy común. Pero sí puede existir ese riesgo. También tiene que ver mucho por una descompensación en general de demanda de energía e ingesta de energía y viceversa. Y la verdad ahí sí tiene que ver mucho el rol genético, que ahorita también lo estaban mencionando, la relación. O sea, normalmente los casos de hipotiroidismo también se relacionan mucho a un factor genético y algún tipo de descompensación en eso, en la parte de la energía. Pero no normalmente, o sea, eso normalmente se detecta cuando es un problema real, se detecta desde antes, no una etapa competitiva. No, porque fíjate que se puede como permear un poquito como por la misma fatiga que trae por el entrenamiento y es uno de los síntomas. Es una consecuencia también desgraciadamente común en deportes de estética, o sea, en el fisicoculturismo, por los niveles también tan bajos que se demandan luego y las alteraciones que se hacen en la glándula tiroidea. Porque se manejan porcentajes de grasa peligrosos. O sea, en mujeres, sí, es todo un tema. Digo, ya, inclusive... Entre otras prácticas, también, que hacen dentro de para poder... Que bueno, ese es todo un tema, o sea... Hay que hacer un capítulo en especial de fisiculturismo. No, sí, justo te iba a decir eso, porque todo este tema también de los valores bioquímicos es otro tema, hablar de cómo se alteran cuando estás en el uso de química, o sea, en el uso de fármacos. También. Entonces ya todo esto también juega diferente. Hay que inclusive sería interesante también tener invitados, porque sí es mucho de qué hablar. Pero bueno, en esos deportes, fuera del uso de química, por bajar mucho el porcentaje de grasa, muchas veces existen consecuencias también irremediables en la glándula tiroidea. O si ya dependes a futuro de fármacos para que esté funcionando bien. Ok, no, pues es muy bueno que mencionemos eso. También cuidado con los fármacos en general, todo lo que sean esteroides y demás. Ya hemos tenido casos, ¿te acuerdas que hace poco te platicaba justo de un paciente que por este consumo tuvo una alteración en su función renal por el consumo de esteroides? Entonces tengan mucho cuidado. Roberto, conclusiones. Nos va el tiempo. Pues es que, bueno, ok, conclusiones. Definitivamente es excelente premisa que si están interesados en el cuidado de su salud o de su funcionamiento integral, tengan o se hagan estudios bioquímicos de prácticamente todo lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, no se les ocurra interpretarlos ustedes mismos. No lo hagan. Googlearlos, vaya, ok, no que esté mal la premisa de hacerlo, pero no le apuesten por completo el diagnóstico a Google o a ChatGPT. Miren, yo les recomendaría que si son muy aprensivos, ni lo googleen. Definitivamente sí. Si definitivamente son muy sensibles a este tipo de comentarios, no lean nada. Ya espérense a tener una asesoría médica. Y como quiera, quizá valga más la pena antes tenerla, o sea, tener algún tipo de asesoría profesional que les digan literalmente cuáles estudios hacerse o ahí en qué basarse en particular. Sí, cuáles estudios extras también hacerse, porque pues esto es nada más como a grandes rasgos. De hecho, otro estudio que pediríamos, ya saben, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, la vitamina D también. Claro. Aquí me gustaría agregar que se hagan también de manera, a lo mejor anual, como cuando mínimo, si ya tiene alguna enfermedad más antes, o sea, cada 6 meses, cada 3 meses, porque también es muy importante ir ir midiendo tendencias. O sea, a veces a lo mejor tú me puedes decir, oye, pues salí normal, o sea, salí normal en mi laboratorio, pero resulta que el siguiente año, aunque sales normal, ya hubo una elevación y luego el siguiente año también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay una tendencia en que en algún punto, si no haces cambios en tu estilo de vida, muy probablemente va a llegar el punto donde ya tu cuerpo ya no va a poder y ya vas a empezar a arrojar alteraciones en tus laboratorios. Entonces, sí, no sé, incluso yo les hago mucho el comentario a mis pacientes, les digo, si ya te hiciste este año, ármate tu Excel. O sea, obviamente yo lo tengo también aquí, pero les digo, ármate un Excel, o sea, y eso te ayuda mucho a tener el control, o sea, para que más adelante detectemos. Yo creo que el futuro, vas a ver que más adelante va a ser el futuro de también la medicina.
por medio de estos laboratorios ir midiendo tendencias y viendo como posibilidades. Es algo que ya se hace, o sea, para eso nos sirven los laboratorios. De hecho, por eso han disminuido los rangos de referencia de la glucosa. O sea, antes los rangos eran muy distintos a los que es hoy en día, porque justo lo que quieren hacer es evitar que las personas desarrollen, en este caso, diabetes. Entonces yo eso creo que haría mucho hincapié. Pues no, nada más. Va por ahí. Muy bien. Pues bueno, gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, déjenosla saber en comentarios. Igual, de nuevo, vayan con un especialista. Nos vemos el próximo capítulo. Redes sociales, Roberto. Rob con doble B, _Espinosa, con S las dos. En Instagram, en TikTok igual, pero sin el guión bajo, que está verificado. Igual, a mí me pueden encontrar como @nutrióloga_Liz Machado. Y no olviden seguir las redes sociales de aquí de Feel Good MX. También vayan por allá. Y si están o quieren alguna consulta, manden mensajito por ahí y los atenderemos. Nos vemos a la próxima. Bye. Esto fue Feel Gooding Podcast, donde exploramos juntos cómo la alimentación puede ser la base de tu bienestar integral. Feel Gooding Podcast.